Amigos de Latinoamérica, un saludo muy cordial desde la ciudad de Toronto, en Ontario, Canadá. Soy Rafael García con un episodio más de Cannabis Hispano. En esta edición hablaremos con una profesional en salud desde Colombia. Se trata de la doctora Paola Cubillos. Ella es médico integrativo, graduada de la Universidad del Rosario en Colombia y con un posgrado del Canadian College Naturopathic Medicine de Canadá. En los últimos años, la doctora Paola ha centrado sus esfuerzos en expandir la base de conocimiento en relación con las aplicaciones basadas en evidencia del cannabis medicinal. ¡Wow! ¡Qué currículum más importante! La doctora Paola ha sido presidenta del Comité de Ética de Investigación del Princess Margaret College Hospital en Toronto, Canadá, y del Comité de Ética en Investigación de la Clínica Las Américas en Medellín, en Colombia, en su país. Actualmente es miembro del Comité de Ética en Investigación del Canadian College of Naturopathic Medicine, es miembro del International Consortium on Research on Cannabinoids y es miembro del Society Cannabis Clinician y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Esos son algunos de los datos de la invitada de este día. Doctora, ¿cómo está? Un saludo muy cordial desde Toronto, Canadá, una ciudad que seguramente es muy familiar para usted. Hola Rafael, un saludo muy especial para ti, para toda la gente en Toronto. Sí, es una ciudad que recuerdo con mucho cariño y ya te voy a explicar por qué. Y para todos los oyentes en toda Latinoamérica. Bueno, ¿dónde estás en este momento? Cuéntanos. En este momento estoy en Cali, Colombia. Ah, interesante. Bueno, bella ciudad de Cali. Un saludo para todos nuestros amigos de Cali. Por supuesto, es un gusto charlar contigo. Aparte de todo lo interesante, de todo la preparación profesional que tienes, quiero preguntarte dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Una, encontré en tu Facebook algo que decía: el cannabis cambia el color del dolor. Y en Twitter tú tienes algo así como una nueva mirada al dolor. Como parte de tu currículum, ¿esto qué significa? Es interesante, me llamó mucho la atención porque parece que es un enfoque diferente sobre el tema del cannabis, pero cuéntame por qué están estas dos eslogan en tus redes sociales. El primero, el que tú mencionas, el cannabis le cambia el color al dolor, viene directamente de un paciente que tuvo el infortunio de tener un accidente muy fuerte hace algunos años y por razones del destino quedó con una situación de dolor crónica muy compleja para la que requería muchos medicamentos farmacológicos convencionales, y al usar estos medicamentos se presentaban muchos efectos adversos y poco control del dolor. Esta persona decidió recurrir, es una persona en Canadá precisamente, decidió recurrir al cannabis por vía medicinal para tratar de solventar no solamente los problemas de efectos secundarios que estaban viniendo con los medicamentos, sino tratar de reducir la dosis de los medicamentos opioides, que son los medicamentos que utilizan generalmente para el manejo del dolor. Y lo que esta persona refería es que definitivamente al usar el cannabis le cambiaba la percepción que él tenía del dolor. Entonces, él decía que antes de usar cannabis el dolor era muy intenso, eran unos colores rojos y vivos, muy fuertes, pero después de utilizar cannabis la intensidad del dolor cambiaba y también cambiaba el dolor del mismo. Entonces, por eso yo decidí adoptar no es un slogan, sino tratar de usar esta frase para darle una caracterización diferente a lo que hace el cannabis. Y precisamente estos son los efectos que tiene el cannabis. Cuando ya hemos hecho estudios en las personas que les pedimos que usen cannabis y los ponemos en unas máquinas de resonancia magnética nuclear para mirar cómo reacciona su cerebro, el uso del cannabis tiene un impacto definitivamente en las zonas en las que nos permiten tener una percepción del dolor. Entonces sí hay un impacto allí, entonces por eso me pareció bonito tratar de incorporar esta frase de experiencia de esta persona con los hallazgos científicos que hemos visto en los estudios de resonancia magnética nuclear. Súper interesante. Es una aproximación más holística, ¿verdad? Según entiendo, según puedo interpretarlo. Definitivamente, lo que conseguimos con el cannabis muchas veces es definitivamente aliviar algunos síntomas de algunas enfermedades, como ya discutiremos más adelante, pero también las personas reportan una mejor calidad de vida.
Esto puede ser por las propiedades que tiene el cannabis de afectar el sistema nervioso central y la manera como interpretan la situación que tienen las personas, pero sí reportan menor ansiedad, mejor calidad del sueño, tener menos niveles de estrés. Entonces, no solamente estás atacando tú el síntoma como tal, sino que también estás permitiendo que la persona tenga una percepción o concepción diferente de su realidad, sin necesidad de llegar a la intoxicación, pero sí se ve eso reflejado en una mejoría de la calidad de vida de las personas y al mismo tiempo puedes llegar a tratar varios síntomas con una sola sustancia, con un solo compuesto, en lugar de usar varios medicamentos para diferentes síntomas. Qué buen comienzo estamos teniendo con esta entrevista, seguramente será muy, muy, muy enriquecedora. Quiero preguntar, Paola, ¿en qué momento de tu vida te encontraste con el cannabis? ¿Cómo hiciste ese pivot um, hacia una planta como esta? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo decidiste quedarte en ese camino? Cuéntame, por favor, ese día. Si puedes recordarlo, danos detalles. ¿Cómo fue? No, no fue un día, sino fue en varios días y es aquí donde mi historia en Toronto, Canadá, tiene relevancia. Yo viví en Toronto por aproximadamente 15 años, 14, ya se me olvida, muchos años. Es más, yo solo regresé a Colombia hace más o menos de 3 años. Entonces, la mayoría de mi vida profesional la he vivido en Canadá. Y pues Canadá tiene una tradición ya bastante larga del uso de cannabis por fines medicinales desde hace ya aproximadamente 15, 16 años. Por ser médico, por estar involucrado en el área de la salud, uno se da cuenta que los pacientes usan cannabis por vía medicinal. Pero en particular fue el caso de un paciente, de este mismo paciente que te comento, que me reportaba que tenía una percepción diferente al dolor, el que me hizo despertar la curiosidad con respecto a los alcances terapéuticos que podría tener el cannabis por vía medicinal. Una persona que tuvo un accidente, como ya lo he reportado, muchos medicamentos y decidió volcarse al cannabis medicinal para tratar su dolor y para reducir el número de medicamentos que estaba utilizando y lo hizo satisfactoriamente y con éxito. En un camino de muchos meses, responsablemente, siendo guiado por un médico que sabía del tema. Entonces fue allí cuando yo empecé a cuestionarme si el cannabis en realidad tenía un potencial terapéutico como mucha gente alrededor del mundo y como se ha reportado ya en la historia desde hace 4.000 años que lo venimos viendo registrado en cánones de medicina oriental y poco a poco se ha trasladado a la medicina occidental. Y en ese momento fue que yo empecé entonces a estudiar y a adentrar un poco más en mis estudios, teniendo también la visión de una medicina holística, integrativa, en la que el paciente está en el centro y debemos tratar de buscar cuáles son las mejores herramientas para suplir sus necesidades con respecto a su salud. Súper interesante, Paola. Si en una reunión alguien que no te conoce, alguien que te encuentras y que es el primer approach que tienes con esta persona, independientemente de qué tipo de reunión sea, ¿cómo le explicas tú lo que haces? En este momento, mi trabajo radica en impulsar proyectos de investigación relacionados con el cannabis medicinal. Entonces es mucho hacer networking con los diferentes actores interesados, con el gobierno, con grupos académicos, con la industria, para tratar de determinar cuáles son sus necesidades de investigación y tratar de plantear proyectos de investigación en ese sentido. Entonces no es tan difícil explicar lo que estoy haciendo en este momento. La parte que es más complicada es todo esto que te acabo de reportar, cómo una persona entrenada en medicina occidental convencional hace el vuelco o abre sus ojos a una nueva herramienta terapéutica. Entonces sí es un poquito más larga la explicación en ese sentido, pero muchas personas están entendiendo ya que definitivamente pues tiene un valor terapéutico, tiene un potencial que debe ser explotado y que debe ser propiamente investigado por los conductos regulares y los canales de investigación clínica como los tenemos para los otros fármacos también. Y esa es la posición desde la que yo estoy trabajando y en realidad no raya mucho con el establecimiento médico convencional. Me encanta cómo se está desarrollando esta conversación que tenemos con la doctora Paola. Hablando de lo que haces ahorita, retomaremos el tema un poquito más adelante. Y
me gustaría preguntarte, en esta coyuntura, tú que estás metida en el tema de la investigación y todo esto, se ha hablado mucho de que el COVID está impactando de forma particular quizás a todos los pacientes que usan cannabis. ¿Es cierto esto? ¿Cómo está impactando y de qué forma está impactando el COVID-19 a pacientes de cannabis? Bueno, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Uno es la disrupción que ha existido a nivel global de todos los sistemas de salud y que de repente a raíz de la aparición de este virus, todos los sistemas de salud han volcado sus recursos y sus intereses en atender a los pacientes COVID. Entonces, pues han dejado de un lado, de cierta manera, a los pacientes con otras enfermedades crónicas, con otras dolencias que necesitan atención igual. Entonces, en ese sentido, pues en países como Canadá y en Estados Unidos sí se ha visto que los pacientes tienen más dificultad de acceder a este tipo de servicios médicos porque no son COVID. Pero específicamente, la compañía para la que yo represento aquí en Colombia tiene una serie de clínicas, por ejemplo, en Estados Unidos, y ellos rápidamente han logrado solventar algunos de los problemas mediante una consulta virtual. O sea que los medios electrónicos y la tecnología ha facilitado mucho que esa interacción no se pierda con el paciente, porque es muy importante cuando tú estás administrando una terapia cannabinoide que tú tengas un control y un seguimiento estricto con la persona. Como ya sabrás y ya habrás tenido la oportunidad de conversar con tus otros invitados, es una terapia muy individualizada que requiere una monitorización constante. No es una píldora que yo te digo acetaminofén 500 miligramos y te vas para la casa y vienes en 6 semanas. Con cannabis es un poco diferente, entonces es supremamente importante que tengamos la estructura para poder seguir a estas personas que están utilizando el cannabis con fines terapéuticos. Eso por un lado. Por el otro lado, no tengo conocimiento de datos hasta el momento de cómo, si el COVID tiene una afinidad específica por personas que usan cannabis. Lo pensamos desde el punto de vista recreativo porque estos son los usuarios pues más abundantes a nivel mundial. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente el tener una salud pulmonar o algunos problemas pulmonares sí te pueden poner en una situación de susceptibilidad con respecto a sufrir consecuencias ya más severas del virus. Entonces, la posición de todas las personas que estamos en este mundo del cannabis medicinal o que conocemos del cannabis es recomendarle a la población que si es posible cambiar de la forma fumada, la combustión de la flor seca del cannabis a formas en las que se pueda reducir el daño, por ejemplo, la vaporización de la flor seca que ocurre a unas temperaturas menos elevadas y por lo tanto va a tener menos consecuencias para la salud pulmonar. Eso sí te lo puedo decir. Ahora, el COVID en este momento es un virus nuevo para los humanos, es nuevo para la comunidad científica, muchas hipótesis se están explorando. Recientemente en Canadá se hizo un estudio en el que estaban tratando de mirar en tejidos celulares si algunos componentes del cannabis tendrían algún impacto sobre los receptores que se supone que hacen que el virus del COVID entre a las células. Y pues se ha visto que podría tener alguna utilidad en este momento, pero son estudios muy preliminares, son estudios que ni siquiera se han hecho en animales como para decir si tienen alguna validez en los seres humanos. Entonces, se están explorando diferentes vías de cómo el COVID y el cannabis pueden interactuar, pero en este momento no hay nada concreto. Bueno, de hecho esa era una de las preguntas que tenía en la lista, saber si era, qué información se tenía sobre la posibilidad de que el cannabis tuviera un efecto positivo en el tema del COVID-19, pero ya lo has explicado claramente. Ahora, para algunos de nuestros oyentes, ¿cómo se debe entender? ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo, consumir la flor seca del cannabis pensando que puede tener algún efecto positivo contra el COVID-19 y consumir CBD? Es decir, ¿hay alguna diferencia? Porque he leído, me he informado de que en muchos lugares, en muchos países, hay muchas empresas que están promocionando falsamente, o no sé si falsamente, tú me lo dirás, que el CBD sí tiene efectos positivos contra el COVID-19. ¿Esto es cierto o no hay mucha información que pueda sustentar esa afirmación? Bueno, vamos a empezar por los compuestos que podrían estar presentes en una flor de cannabis. Una flor de cannabis, que es la flor seca, lo que se deshidrata y se pone en los tabacos del cigarrillo o los que se pueden deshidratar y poner
en los dispositivos de vaporización de flor seca, va a tener las diferentes concentraciones de los cannabinoides y de los terpenos, que son otras sustancias presentes en la planta, pero todo depende de la genética de la planta. O sea, que yo te puedo decir, flor seca puede tener solamente CBD o